Bueno, ya estamos terminando, ¿no? Es la última hora. Bueno, mis amores. Vamos a iniciar porque ustedes saben que esta hora se nos va. ¿Qué dice, profe? Que vamos a iniciar porque esta hora se nos va súper rápido. Ustedes saben que esto no dura prácticamente nada. Entonces vamos a dar inicio. ¿Quién quiere contextualizarnos? ¿En qué quedamos la clase pasada? ¿Qué dimos? ¿Qué temas Profe, quedamos trabajamos? con unas exposiciones. Con las exposiciones. Ya nosotros dimos temperamento, carácter, los tipos de temperamento. Hoy vamos a hablar de, dejen y busco, las exposiciones, psicología de la personalidad. ¿A quién le toca exponer hoy? A mi profe. O sea, usted asignó varios psicólogos, pero no nos dijo si nos tocaba hoy, si todos son hoy o no sé. ¿Quién tiene Freud? Profe, yo tengo una pregunta. A mí todavía no me ha asignado el tema que me corresponde. A ver si me puede decir cuál es para poder hacer la exposición. Profe, Ya te lo creo que el que le tocaba primero era el que le salió Freud, creo que fue, si no estoy mal. Fue Luis Ferenda. ¿Quién le tocó Freud? Un muchacho creo que fue el que escogió Freud. Yo escogí Erickson, que después de Freud. Bueno, Luis Fer no creo que entre porque me dijo que tenía problemas de conectividad. Entonces yo le explico. Me permiten un momentico. ¿Y qué tema me corresponde, profe? Ya te aviso, mami, ya te digo. Yo asigné los temas. Por lo menos Freud le tocaba a Luis Fer. Álvaro, esperen un momentito. Luis Fer Freud. Alfred le toca a María. A Álvaro Erinson. Y a Daniela. Aquí hay una Daniela. Sí, Daniela. Sí, profe. Gordon. Y los demás aún no tienen temas. Yo les voy a asignar los temas a medida que vamos terminando las exposiciones. ¿Oyeron? No se preocupen por eso. Entonces, como Luisfer, no se preocupen que la próxima clase yo les asigno el tema. La próxima clase no es el parcial de la tarde, ¿oyeron? La próxima clase corresponden a los parciales de las horas de la mañana. O sea que el parcial de nosotros es entre 15 días. ¿Oyeron? Bueno. Listo, profe, no hay problema. Profe, ¿puede repetir lo que dijo última vez? Que la señora está un poquito mal y escuché como entrecortado. Aunque mis compañeras querían hacer el examen el otro sábado. Si que lo quieren hacer el otro sábado, pues no hay problema. Lo hacemos. Álvaro, coge suave, Álvaro, que te la pague usted. ¿Cómo? ¿Qué es? Álvaro, que con la cosa suave, que te parciales, que quieras hacer parciales. Oye, Álvaro, que lo hagas tú. Bueno. Esa es la que le cae. ¿Cuál es el miedo? Eso es facilito. ¿No es cierto, Álvaro? Y las preguntas son súper fáciles. Eso es pan comido, profe. Más demoras comiéndote un pan que haciéndote un parcial de... Profe, pero el parcial va a ser de estas diapositivas. De todo lo que hemos dado, de la que es personalidad, que es temperamento, que es carácter. ¿Oyeron? Hasta el momento esos son los temas. Vamos a ver si avanzamos con la teoría de la personalidad de Freud para ver si entra, pero si no, no oyeron. No nos vamos a expresar ni tampoco vamos a correr. Aquí lo importante es que los conocimientos queden claros. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, chicos, ya nosotros definimos qué es psicología de la personalidad.
Ya hablamos que psicología de la personalidad es el conjunto de características en la cual tiene una persona y que nos define de cierta manera nuestro comportamiento y nuestra conducta. También hablamos que la psicología de la personalidad es muy importante, es la forma de cómo pensamos, de cómo sentimos, cómo nos comportamos, cómo interpretamos las situaciones que se nos presentan en nuestra realidad y cómo nosotros nos podemos actuar en un momento determinado. Quiero que entienda y que quede claro que la personalidad es propia de cada ser humano. Cada uno tiene su propia personalidad. No podemos medir que María y Álvaro tienen la misma personalidad. No, tienen rasgos que los pueden caracterizar, pero no son iguales. Ningún ser humano es igual, ni los gemelos, no son iguales. ¿Por qué? Porque tienen algo que los identifica, algo que los diferencia. Por eso se dice que la personalidad es el conjunto de características de la persona, no pueden olvidar eso, de la persona que caracteriza o que marca ciertos patrones de comportamiento, ciertas realidades y cada uno percibe las cosas de manera diferente. Freud nos hablaba de que la psicología fue uno de los que más hizo el aporte a la psicología de la personalidad. Él decía que los seres humanos tienen unas teorías que son basadas en el psicoanálisis. Entonces Freud decía que lo que marca la personalidad es el ello, el yo y el superyo. ¿Qué es eso? ¿Quién dio Freud en fundamentos de la psicología? ¿Quién me explica cómo funciona el ello, el yo y el superyo? Yo, señor. Dale, Mari. Bueno, el ello es impulsado por el placer, el deseo. El yo es el ahora, el ya, lo que estamos viviendo en el momento. Y el super yo es aquello que nos obliga prácticamente a hacer de una forma correcta. O sea, es como el superego, eso que nos dice tienes que estar delante de la sociedad, delante de todos, de una forma correcta. Además de eso, el super yo es como la forma que, el super yo busca la manera de complacer los caprichos, los deseos de ellos, pero de una manera en que no afecte a la sociedad ni a nosotros mismos como individuos. Bien, muy bien, Mari, muy bien. Bueno, miren, ¿cómo funciona esto? Como Mari nos está explicando. Freud nos decía que todos nosotros estamos regidos por 3 factores que producen conflictos internos en el ser humano. El ello y el yo y el superyo. El ello viene siendo el centro de placer que nosotros tenemos. Es el proceso primario e inconsciente, es decir, el deseo que yo tengo hacia algo. El yo viene siendo el principio de la realidad. Es el que te conecta a ti con la realidad como tal. Es el que te ayuda a tomar una decisión. Y el super yo es lo que te incorporan desde pequeño, la crianza, los valores, las reglas, la sociedad, la costumbre. O sea, nosotros cuando estamos pequeños, a nosotros nos forman un super yo basado en unos patrones que tienen, bajo unos principios que tienen que ver tanto con la parte religiosa como la parte cultural, la formación de los valores y el estilo de crianza de nuestros padres. Todo eso nos forma en nuestro super yo. Y el ello es el principio del placer y el yo es la realidad. Pero ¿cómo funciona esto? Cada vez que uno va a tomar decisiones en la vida, estas 3 estructuras psíquicas que definen la personalidad actúan.
Un ejemplo es cuando la adolescente tiene su novio y resulta que el novio le dice, quiero la prueba de amor, quiero que tengamos relaciones sexuales. Ahí hay un deseo que él quiere y la está deseando a que tenga relaciones sexuales. Y ella siente ese deseo. Dice Freud que ahí está actuando ¿quién? El ello, el placer. Pero enseguida viene esa chica y dice, no puedo tener relaciones sexuales porque mi familia me ha inculcado desde pequeña que la virginidad se tiene que conservar y que tenemos que llegar virgen al matrimonio, por la religión, por las culturas, por las costumbres, por todo. Entonces en ella entra ese conflicto emocional entre hacerlo y no hacerlo. Entonces dice Freud que entonces entramos en ese conflicto y el yo, que es la parte de ella, la parte consciente, es la que toma o controla ese pensamiento para que ella tome una decisión, ya sea basada por el placer o ya sea basada por las normas, por la creencia que es el super yo. ¿Sí quedó claro? O sea, en pocas palabras, él nos decía, nosotros los seres humanos nos dejamos llevar por unas estructuras psíquicas, el ello, el yo y el super yo. El yo soy yo, como el nombre lo dice, es el que toma la decisión, es el que controla la función del pensamiento, es el que entra a seleccionar o a elegir entre el ello y el super yo. A la larga, ¿cómo funciona esto? Esto depende de nuestra personalidad. Por eso vemos personas que actúan por instinto, se dejan llevar por el placer, porque rige más en ellos quién, el ello. En cambio, hay personas que se controlan más, tienen otros principios y entonces ya se dejan llevar más por quién, por el super yo, que son las creencias y los valores. Entonces, por eso vemos que ante una misma situación que se nos presente, por eso que cada uno toma una decisión de manera diferente. Ya unos se dejan llevar por el ello o otros se dejan llevar por el super yo. ¿Y quién define? Uno como persona. ¿Sí quedó claro? Por eso es que hablamos que el ello viene siendo el placer, la satisfacción inmediata, lo que yo hago inmediatamente. El super yo está formado por los patrones morales, por la sociedad. Y el yo es la parte del ello en contacto con la realidad y el yo es que intenta canalizar o es el mediador entre el ello y el super yo. ¿Quién me da un ejemplo para ver si quedó claro? Profe, una pregunta. El yo viene siendo como esa conciencia que tenemos nosotros, Sí. ¿cierto? Sí. Bueno, podríamos colocar como ese ejemplo de que en televisión nos muestran una propaganda como de una gaseosa bien refrescante. Tenemos la percepción acá afuera de que hace un calor enorme. Tengo el deseo de tomarme una gaseosa, pero también está de que si yo sufro de diabetes, tengo que cuidarme de no consumirme la gaseosa. Si no estoy mal, creo que es así, ¿verdad? Sí, señor, excelente. Entonces tú tomas la decisión, a veces te dejas llevar por el deseo y quieres satisfacer esa necesidad de tomarte esa gaseosa, pero sabiendo que está mal. Entonces, ¿quién te controló? Si tú te tomas la gaseosa, ¿quién te dominó más? El ello. El ello. El placer. Te dominó más el placer. Es como la chica del ejemplo que yo les coloqué. Si ella tiene relaciones con su novio, ¿quién la dominó más a ella? ¿Qué sería el super yo, profe? El placer, profe. No, ella tuvo relaciones. Mire, se lo planteo bien. La chica tiene 15 años, tiene un novio y el novio le propone tener relación. Ya, ahí está el placer. Ella quiere y el novio quiere. Pero está el super yo que le dice que no está bien por la edad, por los principios, por la religión.
Pero si ella, el yo de ella dice, no, voy a tener relaciones, ¿quién la dominó más? Ella misma, yo, el yo. No, yo le que decide. El ello. El ello se dejó llevar por el placer. Es como el caso de la gaseosa. Profe, otro Pero, ejemplo puede ser Ajá, cuando una persona consume alcohol, ¿ya? ajá, Usted sabe que por lo general eso hay veces de carácter hereditario, ¿cierto? Por ajá. lo general. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa persona consume alcohol, ¿cierto? Pero a él le diagnosticaron una enfermedad que no puede consumir el alcohol. Entonces, supongamos que él deja de tomar, pero Ujú. él sabe que, o sea, lo hace, ¿cierto? Como decimos acá, el deseo de tomar alcohol, porque se puede hasta declarar una persona alcohólica, ¿sí? Ujú. Pero el yo le estaría diciendo, no, no lo puedes hacer, ¿ya? El yo. Entonces, el yo, sí, Ujú. o sea, el yo es como dice usted, se conecta con la realidad, o sea, es lo que yo quiero hacer en el mismo momento, en el momento, ¿ya? Ujú. Y entonces, ya el super ello vendría siendo lo que sus papás, o sea, como digo que carácter hereditario, lo que sus papás, o sea, él vio desde pequeño, ¿cierto? Eso que él Ujú. vio de que los papás consumían alcohol, el papá pues, o la mamá, cualquiera de los dos, consumía alcohol, eso lo lleva, hombre, si mi mamá consumía alcohol, yo puedo ver por qué no lo puedo hacer. Mi papá nunca, puede hasta decir así, mi papá nunca se murió por consumir alcohol, entonces yo por qué tampoco no lo puedo hacer si yo tampoco me puedo morir. Entonces es como un ejemplo similar a eso, ¿ya? Y también esta teoría va muy relacionada con las personas que tienen problemas de este tipo de alcohol, de consumo de sustancias psicoactivas y también Ujú. de bajo autoestima. Ok. Esto lleva a que la persona en ocasiones tome decisiones un poquito apresuradas. Muy bien, mi vida. Excelente aporte. ¿Quién quiere aportar algo o reforzar algo de lo que la compañera está comentando? Álvaro, tú me ibas a decir algo y te Yo interrumpí. no me acuerdo, profe, ahora se me fue la palabra. Sí Pero sí, quedó. de lo que dice la compañera, yo creo que eso lleva, usted estaba comentando en la clase que tenemos por la noche sobre el carácter y el temperamento. Y creo que el carácter es la forma de ser de uno, como uno nace, pero el temperamento es lo que va adquiriendo uno. Si no estoy mal, lo que la sociedad nos va permitiendo moldear, por decirlo así. Al Pero revés, Álvaro. es al revés, bueno, es al revés. En el caso de lo que ella comenta, creo que cuando hay algo repetitivo, si el niño ve al papá tomando, consumiendo alcohol y el papá le dice, ven, siéntate aquí, ven, siéntate aquí, ven, siéntate aquí, él va a asociar eso a una parte afectiva, es decir, que a medida que va creciendo, él lo va imponiendo en su vida y va a tomar alcohol y también lo va a replicar con sus hijos. Así es. Adquiere o adopta ese patrón de comportamiento. Recuerden, sí, lo que decía Álvaro y lo que dice la niña, Yoemi, ¿verdad? Era Yoemi. Sí, profe. Lo que dice Yoemi va muy contextualizado a la teoría de Freud. Como decía Álvaro, nosotros tenemos dos formas que definen nuestra personalidad, el carácter y el temperamento. El carácter es lo que yo puedo adquirir del medio, lo que me inculcan mis padres, o sea, todo, o sea, si mi papá deforma mi carácter, que soy una persona segura, o sea, es lo que yo voy adquiriendo del medio. Pero el temperamento es lo que yo heredo. Entonces, ¿qué pasa con esta estructura del ello, el yo y el super yo? Esto también depende mucho del carácter y del temperamento. Porque si yo soy fuerte emocionalmente, mi temperamento es fuerte emocionalmente, yo no me dejo llevar por el placer. No, ustedes ven niños que son seguros desde pequeños, por eso yo les decía la clase pasada, la clave para formar la personalidad radica en la infancia. Cuando yo al niño lo formo seguro de que sea un niño con buena autoestima, que tome las decisiones, que si él no le gusta algo que diga no me gusta,
Por lo menos cuando uno va por comprarle las prendas de vestir a los hijos o al niño, muchas veces el papá es el que decide. Entonces no te pongas esto porque tal cosa. ¿Será que eso está formando la personalidad de ese? Bueno, cuando están pequeños sí lo hace uno, pero ya cuando ellos van creciendo hay que dejarlos que ellos tomen decisiones. Entonces, ¿será bueno que un niño, un adolescente de 15 años, todavía el papá le esté diciendo qué debe ponerse? Pues no, profe, porque yo pienso que entonces él se va a ir como que adaptando, que otro tiene que tomar las decisiones por él. Excelente. Y va a generar dependencia. Ahí es donde viene la dependencia emocional. Profe, Dime, Joen. en los tiempos de antes, pues eso sí lo hacían. Claro. Pues nuestros padres hacían eso porque teníamos que estar regidos bajo una autoridad, ¿sí? Pero ya hoy en día la posmodernidad no ayuda en eso, por lo que hay muchos modelos y como dice usted, patrones de educación que ya no deja que eso suceda. Entonces, por lo general, ya eso no se puede hacer. Es más, hasta la misma sociedad impone eso. Entonces, ya eso nos olvida de las manos. Claro, sí. Es que es más, cuando tú los puedes guiar, no podemos confundir tampoco en darle libertad, porque tampoco puede ser ni muy estricto ni muy flexible. Tú lo puedes orientar y decirle, bueno, esta prenda de vestir realmente no está apropiada porque tú eres de pronto eso no, o sea, no me gusta, no quiero, o sea, que ¿cómo le explicaría? No me gusta porque de pronto mira que eso no está bien, no se va a ver bien cuando vayas a un cumpleaños, vayas a una fiesta, o sea, persuadirlo para que él compre de pronto algo que realmente tenga un buen, o sea, que no sea, ¿cómo me explico? De pronto yo no le voy a decir, mi hijo viene y quiere una prenda de vestir o un pantalón, de esos que se usa todo roto. Y él dice, me lo voy a llevar para una ceremonia, para un evento social. ¿Será que esa es la prenda adecuada para ese evento social? No. Tú le tienes que decir a tu hijo por qué no, o sea, porque hay unos protocolos, porque hay unas etiquetas, porque hay algo que no está bien, porque hay unos estándares sociales y que ese pantalón se lo tiene que colocar en otra ocasión, no para ir allá. Y decirle, bueno, las niñas visten de esta manera, los niños visten de esta manera, o sea, uno le puede guiar, pero no puede imponer. Al momento de ellos tomar la decisión de qué se van a poner, lo hagan bajo unos parámetros, pero que ellos decidan que van a comprar la camiseta color rojo. No van a comprar la azul porque a ti te guste el azul. Porque muchas veces no, cómprate el rojito, papi, porque es el color que a mí me gusta. Y si a tu hijo no le gusta el rojo, ¿por qué le vas a obligar a comprar rojo? No le gusta. Entonces, a eso me refiero, que nosotros tenemos que dejarle cierta autonomía, cierta libertad para que ellos tomen sus decisiones. Porque, ¿qué pasa más adelante? Si yo en eso tan sencillo, como es seleccionarle sus prendas de vestir, lo hago, más adelante se dejan influenciar por otras personas, porque hay una dependencia, un apego. Y eso lo que origina es una personalidad sumisa. Por eso que lo que decía yo anteriormente, a nosotros no nos dejaban seleccionar ni las prendas de vestir. ¿Qué pasaba con las mujeres de antes, de la época de antes? ¿Cómo era su comportamiento? ¿Cómo era su carácter? Era sumiso, profe, más. O sea, Excelente. las mujeres de antes tenían que someterse literalmente a lo que su hogar, puede ser mamá, papá o esposo, les dictara. Excelente. Entonces, ¿por qué radica eso? Porque ellas no tenían autonomía, no podían seleccionar nada. Es más, algo tan sencillo. No las dejaban ir a las escuelas ni a prepararse. Entonces, ¿qué generaba en ella? Una personalidad sumisa, dependiente. Y ahí es donde radica todos los problemas emocionales más adelante. Son adultas y no se atreven a decir nada, ni siquiera a regañar al hijo porque no tienen, o sea, no se sienten capaz, porque su personalidad no les da. ¿Por qué? Porque fueron criadas bajo un patrón de ser sumisa, como dice Álvaro. Y por eso les repito, la personalidad se forma desde la niñez. Por eso es que uno de los hijos tiene que darle autonomía,
tiene que cimentar buena autoestima para que ellos no se dejen llevar por el placer. Porque ¿qué pasa cuando yo a mi hijo, cuando está pequeño, le digo, no, el niño es dependiente, yo lo dejo dependiente, que es sumiso, que es dependiente? Cuando sea adulto, es un niño fácil en caer en las drogas, en la drogadicción, se deja influenciar negativamente por los amigos, entra en la pandilla porque hay dependencia. Dime, mi amor. Lo que pasa es que no hay que confundir la independencia con el libertinaje, porque una cosa es el libertinaje y otra es la dependencia que uno le da, o sea, le brinda a sus hijos, ¿cierto? Claro que porque es que uno tiene, o sea, tiene que enseñarles a ellos que la independencia va en ciertas cosas. Y usted sabe que en ocasiones hay padres que no están constantemente con los hijos, pero sí tienen que imponer normas dentro del... Hay patrones de comportamiento que tienen que definir los papás. Por eso les decía, nosotros no podemos ser ni tan libres, darle tanta rienda, ni tampoco presionarlos tanto. Hay que mantener un equilibrio, un punto de equilibrio. Yo a mi hijo le enseño autonomía al momento de tomar decisiones, pero si yo veo que esa decisión que él va a tomar le afecta su parte física, su integridad emocional, pongo un límite. No le voy a decir nada. Disculpe que le interrumpa. Es que creo que el hecho de querer educar a mi hijo tiene que venir a la mano con el ejemplo. Yo no puedo pretender decirle a mi hijo, mira, esto te va a hacer daño, como por ejemplo el alcohol. Esto te va a hacer daño cuando crezca, cuando él llegue y me ve tirado en el suelo como si fuera, y disculpe la expresión, un año viejo, porque así era mi papá. Es algo que creo que, y usted decía algo al principio, usted decía, cada uno se forja a medida que ve. Yo eso lo vi en mi papá, yo dije, bueno, por mi parte yo dije que jamás iba a tomar. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, me he cuidado de eso. ¿Por qué? Porque no le veo, como veía a mi papá llegar a la casa, borracho, mi mamá le sacaba la plata del bolsillo, la gente se burlaba de él. Entonces son ejemplos que uno no puede pretender enseñarle al hijo, mira, compórtate bien cuando yo alzo la voz y respeto a los demás. Entonces, digámoslo así, la enseñanza tiene que venir con el ejemplo de quien enseña. Total. Lo que dice Álvaro es cierto. El ejemplo y el modelo a seguir que los niños, que nuestros hijos tienen, es lo que va a marcar su personalidad. En el caso de Álvaro, ¿qué hizo? Nos repitió la historia. Él dice, no voy a repetir la historia de mi papá porque yo veía a mi papá con cierto que no me gustaría para mi vida. Él lo hizo y fue una persona resiliente. Fue capaz de vivir, de tener una situación adversa, pero la superó. Pero hay otras personas que no repiten las historias. Entonces también depende de ese carácter y esa fuerza de voluntad que tiene que regir uno, porque dentro de ese temperamento y ese carácter tiene que haber algo que es fuerza de voluntad y saber tomar decisiones. Y eso lo hace uno cuando uno tiene algo cimentado. En este caso es el super yo, los valores, las creencias, la parte religiosa. A veces vemos que el super yo como algo que hay, es el que domina, el que infunde temor. No, el super yo es lo que a ti te regula para que no te dejes llevar por ese deseo. Porque si nosotros, imagínense, si nosotros fuéramos deseo, impulso, ¿dónde estuviéramos? Tenemos que tener una autorregulación. Y el super yo es el que te autorregula. Dime, Dani. Señor, o sea que el yo y el super yo estarían ligados al carácter de cada quien. Sí, señorita. Sí, señorita. Excelente reflexión. ¿Por qué el carácter y el temperamento? ¿Por qué? Porque por lo menos tenemos la misma situación. Las dos estamos viviendo lo mismo, pero yo tengo un temperamento muy diferente al tuyo. Yo voy a ver si me dejo llevar por el deseo. Si yo soy deseo, soy impulso, soy emoción, me dejo llevar por el hecho. Pero si tú eres más super yo y estás cimentada por la parte religiosa, por la parte moral, ¿por quién te vas a dejar llevar tú más? Por eso que como por ejemplo en el caso de Álvaro, como dice él prefirió no seguir el ejemplo de su papá, porque de pronto él tiene un carácter que es seguro, pero en cambio otra persona que tuviera un carácter más débil
hubiese seguido el ejemplo. Claro, se dejaba llevar más por el deseo. En cambio, él de pronto, su super yo lo ayudó a ser fuerte. De pronto la parte espiritual, los valores, la mamá le inculcó valores, algo tuvo que haber definido en él para tomar. Álvaro. Es que, profe, bueno, en lo religioso no puedo decir porque yo cuando era joven, adolescente, no fui creyente y realmente me burlaba de los creyentes. Hoy en día que creo en Dios, pero en ese entonces yo veía que mi papá llegaba como en ese estado de fuera de sí, o sea, no había un sentido de personalidad propio, se volvían como niños y realmente yo le decía, bueno, yo eso no lo quiero, que mi papá, aunque yo lo quiero mucho, mi papá fue ausente en el hogar. Mucha gente cree que porque el papá aporta dinero, aporta el hogar, ya es un papá. No, un papá es aquel que se preocupa por los hijos, que primero están los hijos antes que de pronto autosatisfacer algún vicio, por decirlo así, como era el caso de mi papá. Mi papá era ausente para todos nosotros, pero gracias a Dios él siempre estuvo allí como papá, ¿para qué? Pero en ese sentido él fallaba y era algo que yo me propuse. Yo dije, bueno, siendo un adolescente me propuse, cuando yo tenga mi familia, cuando yo tenga mis hijas, cuando vaya creciendo, yo no quiero ese vicio para mi hogar. Mi papá, mi mamá fumaba, mi abuela fumaba, o sea, son vicios que vienen de generación, que gracias a Dios yo no adquirí por el sentido de que yo decía, bueno, son cosas que dañan la salud, son cosas que la gente sabe que le afecta para mal y lo siguen haciendo. No entendía en ese sentido y todavía no le entiendo a la gente por qué hacen eso y ese daño para sus cuerpos. Claro, Álvaro. Bueno, Álvaro tuvo un temperamento que lo ayudó a mantenerse firme y no dejarse llevar por el ello. Porque miren que él dice que la parte religiosa en ese momento no lo tenía marcado, pero de pronto sí tenía una visión clara en su vida, que era que no quería darle mal ejemplo a sus hijos. O sea, eso a él lo motivó a interiorizar lo bueno para su vida. Y en ese momento no se dejó llevar por el ello. Porque muchos dicen, bueno, mi papá es alcohólico, yo también lo voy a hacer. Y es más fácil. Eso es una personalidad débil. ¿Y por qué lo hacen? Porque de pronto no se cimentaron en ellos esa buena autoestima, ese buen autoconcepto, ese autocontrol, porque uno tiene que fomentar en los niños el autocontrol, que aprenda a controlar sus impulsos. Aquel niño que es muy impulsivo, aquel niño que se deja llevar por los impulsos, por el deseo, hay que írselo controlando desde pequeño. ¿Por qué? Porque cuando esté en la etapa de la adolescencia va a resultar más complicado. Porque ya no se va, por lo menos si el niño forma una rabieta, una pataleta porque no le dieron un helado, ojo, vamos a ver qué vamos a hacer para que él no forme esa pataleta por ese lado. Porque si yo lo complazco y le doy ese helado, estoy reforzando una conducta que más adelante ya no va a ser el helado, sino te va a formar la pataleta para que le des un celular. Entonces, miren todo lo que se forma tras de eso y el trasfondo de toda la situación. Por eso es que tenemos que fortalecer esa persona. Dime, Álvaro. O profe, también como llegado el caso llegan a ser adolescentes y como no le cumplieron el deseo de niño, pretenden robar, pretenden adquirirlo de cualquier manera. Claro, y vienen las creo conductas que desadaptativas. Sí, señor. Entonces ya se basa en lo que usted está diciendo. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de reprimir ese comportamiento? De moldearlo. No hablemos de reprimirlo porque si yo reprimo va a ser peor. Si el niño toma por lo menos un berrinche, en todo niño hace berrinche, pero tú refuerzas comportamientos y conductas en ellos. Por lo menos mi hijo, le voy a dar una experiencia que todavía me acuerdo y él se acuerda todavía. Mi hijo cuando tenía la edad de 6 años, estaba el éxito aquí en Cincelejo en su pleno jugo, lo mejor que había. Entonces me dice, mami, llévame al éxito que quiero comer un helado. Allá me formó un berrinche, pero tremendo berrinche, porque quería un carrito
de esos carritos que son pequeñitos de colección y él las estaba coleccionando, pero yo se los compraba no siempre, sino en mis medidas de las posibilidades, porque cuando yo tenía lo compraba, cuando yo no, ese día no tenía dinero. Es más, ni que hubiese tenido, se lo hubiese comprado. Mira, me tomó una pataleta que a mí me dio vergüenza y a mí en ese momento quería que la tierra me tragara, porque cogió el carro y era que no lo quería soltar y gritaba y pataleaba y pataleaba. Yo decía, Dios mío. Entonces decía mi hermana, cómpraselo, cómpraselo. Y dije, no se lo voy a comprar. Aquí puedo durar 3 horas con él que se seque, que se dé contra el piso. Y se daba contra el piso. Era una cuestión tesa. Yo le decía, hazme por favor, Camilo, te calmas porque no te lo voy a comprar. Es que sí. Y se secó llorando. Mira, duramos 2 horas que el niño se calmaba. Y yo mantuve, entre paréntesis, la calma, pero tenía mucha rabia. Ni le pegué, ignoré su conducta, la ignoré, que muchas veces me miraban como la madre desnaturalizada que está haciendo que su hijo se seque ahí y no hace nada. Yo dije, no se va a morir llorando. Entonces, ¿qué hice? Que no se lo compré. Hasta que se cansó él de llorar y me dijo, vámonos para casa. Yo dije, es que sí sabe. Van a cerrar el almacén y te vas a quedar aquí adentro. Era lo que yo le decía. A las 2 horas se cambió el pelado. A las 2 horas yo llegué con una rabia, no le dije nada. Y yo decía, Dios mío, pero eso le sirvió. ¿En qué le sirvió? Que él supo que llorando él no va a conseguir las cosas. Ni pataleando va a conseguir las cosas. Entonces ya me pedía las cosas de otra manera. Ya supo que ese berrinche que él me formó no le sirvió de absolutamente nada porque no comió ni helado. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, ignorar esos comportamientos. Y actualmente él no me pide las cosas llorando ni pataleando y es adolescente. No hay Camilo. Él me está diciendo, mami, dame para ir al gimnasio. Y dije, sí, vamos para que vaya al gimnasio porque ya, pero cuando tenga dinero te inscribo en el gimnasio. ¿Y cuándo vas a hacer eso? Yo te aviso. No podía salir hoy porque no tengo. Entonces, bueno, mano, cuando tengas me avisa. Y es adolescente, claro que no voy a decir que es un santo porque tiene un temperamento fuerte. Pero sin embargo, lo he ido como que frenando. Porque si yo le doy a él desde ese día que me hizo la pataleta para que la gente no me diga mala madre, y yo mejor le hubiese comprado el carrito, me la hubiese montado toda la vida y el comportamiento hubiese sido eso. Cada vez que quería algo, me iba a formar la pataleta y el berrinche. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, no omitir eso. No es fácil, oyeron, porque no es fácil. No es fácil. Por eso, padres en esa situación con los niños se forman las pataletas, ellos le dan las cosas y por eso cada vez que ellos quieran algo, le vuelven a hacer la pataleta para conseguir. Total, porque ellos reforzaron esa conducta. El niño por naturaleza es manipulador. Todo niño por naturaleza